Sí, digamos que hemos sacado tres conclusiones de la jornada de hoy. La primera es que la economía aragonesa ha empezado el año bastante bien, tanto en exportaciones como en importaciones, creciendo en torno a un 6%, cuando en el resto del país está aproximadamente a un -3% en lo que son exportaciones e importaciones. Las empresas aragonesas han hablado todas en la comisión de una actividad bastante potente en este primer trimestre, incluso relativamente sorprendente con todas las incertidumbres que hay, ¿verdad?, de tipo pues guerras, costos energéticos y demás, pero las cosas se van asentando y a todo se hace en las empresas y las personas, ¿verdad? Y por último, lo que sí que es novedoso es, después de una cierta estabilidad en los fletes en los primeros 3-4 meses del año, que veníamos de costes muy altos, esta semana, no es una cuestión de hace un mes, esta semana ha habido un incremento altísimo de los fletes de importación que también afectarán a los de exportación. Hablamos de 30% y que además, sin saber si se va a quedar aquí o dentro de una semana, pues la cosa puede ser diferente. Los costos, sin ninguna duda, han subido, igual que los plazos de entrega, porque está todo dando la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, lo que viene y va a Asia. Y eso lo estamos notando en los costos de las compañías, en las exportaciones e importaciones. Y si bien pues la incertidumbre un poco en el canal del Mar Rojo, ¿no? Pues ahora no hay tiros porque no pasan barcos, pues los costos están siendo los que son. Supongo que esto habrá determinados productos donde les penalice tanto que igual afecte a que pues deje de haber exportación e importación. Si la hay, pues dejará de haber tanta demanda y los fletes igual se estabilizan. Pero a corto plazo ha habido un incremento muy alto y además sin ninguna garantía de que se quede ahí. Yo creo que somos una comunidad que, por la población que tenemos, nos tenemos desde el día 1 que mirar mucho fuera de nuestras propias fronteras. Eso es algo que nos ayuda muchísimo. Además, estamos muy diversificados. Somos un centro logístico también muy potente, con lo cual también ayuda a esa diversificación y a ese tema de la exportación. Tenemos además servicios de ingeniería que a veces no se tienen tan en cuenta. Yo siempre suelo recordarlo porque además tienen una gran representación en la Comisión Internacional de Aragón, ¿no?, donde no solamente exportamos agroalimentarios, sino también tecnología. Eso no sale seguramente en las estadísticas porque no hay un bien que se exporte, pero le da mucha solidez y con gran presencia en muchos sectores y en todos los continentes, ¿no? La verdad es que da gusto. En esta comisión que llevamos trabajando ya desde hace varios años, yo diría que no ha habido más que pequeños zigzags que han seguido para mantener la estela de Aragón en general y de la exportación en particular, una tendencia claramente alcista. El otro día salía, ¿verdad?, también en la nota que volvemos a ser el tercer aeropuerto con mejor tráfico de mercancías, con lo cual pues la sensación que da es que la salud de las empresas aragonesas en la parte exportadora es muy sólida y el secreto es pues un poco de todo, un poco político, un poco empresarial y un poco de los trabajadores. Sí que estamos teniendo un problema de rentabilidades más que de ventas, porque sabéis que, bueno, pues las empresas que están en los convenios, por ejemplo, del metal, ¿no?, que han tenido unos incrementos altísimos en las dos últimas negociaciones, y los temas energéticos, los temas de fletes, pues eso está afectando un poco a la competitividad. Un gran problema que sé que COE además está trabajando mucho con todas, con las administraciones, con los sindicatos, es el tema del asentismo. Estamos disparados en nuestro país, disparados en Aragón y disparados especialmente en el sector del metal, y no es cosas fácilmente atacables porque no es que digas que sean fundamental por temas de inseguridades o de temas de prevención, es muy transversal, ¿no? Pero es algo que está sin ninguna duda afectando a los costes y en lo cual tenemos que mejorar.